palabra de Dios tratamos esta mañana el tema creyentes. Creyentes, ¿cómo dicen? Creyentes que no se hunden jamás. Creyentes que no se hunden jamás. Y los amigos que pueden ver en las redes sociales este video, allí donde está, la palabra de Dios quiere bendecir su vida. Dios es bueno. Creyentes que no se hunden jamás. En las Escrituras, este pasaje, este tema nos lleva al pasaje en Mateo capítulo 14. Mateo 14, los versos 24 al 33. Cuando esté en el pasaje, dígame. Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, verso 24 al 33. Dice la palabra de Dios. Y ya la barca, diga, y ya la barca, estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, diga, descendiendo Pedro, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, gloria a Dios, diga, al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Demos gracias a Dios por su palabra. Padre Celestial, gracias por esta mañana de bendición al venir delante de ti. Gracias también por este tiempo ahora de bendición cuando consideramos de tu palabra eterna. Espíritu Santo de Dios, una vez más te rogamos que en este tiempo ministres tú a cada una de nuestras vidas con tu palabra. Que tu palabra nos sea revelación, obre en nosotros conforme al propósito por lo cual la envía. Gracias, Espíritu Santo, por edificarnos, salvarnos, ministrarnos con tu verdad. Lo creemos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice: amén. Fue una hora oscura y de madrugada. La cuarta vigilia de la noche
son las horas comprendidas entre las 3 y las 6 de la mañana. 3, 4. De manera que era una hora oscura de madrugada y los discípulos se encontraban en una barca. A esa hora oscura de la madrugada, los discípulos se encontraban en una barca en medio del mar. Y dice el relato de Mateo que la barca se encontraba ya azotada por las olas porque el viento era contrario. Imagínense haber estado allí en esa hora oscura de la madrugada, en medio del mar, en esa barca azotada por las olas. El viento era contrario. Y en esa hora oscura de la madrugada, dice el relato, que Jesús vino a ellos, a sus discípulos. Jesús vino a ellos ¿cómo? En otra barca vino. Jesús vino a ellos caminando sobre el mar. Tremendo. Y cuando los discípulos lo ven en esa madrugada oscura, el Señor está viniendo a ellos caminando sobre el mar. Dice que los discípulos se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Entonces, enseguida el Señor les dijo, ¿qué les dijo el Señor? Rápidamente el Señor les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y los discípulos escuchan esas palabras de Cristo. Y entonces Pedro le responde al Señor: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Tremendo Pedro. Si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué le dijo el Señor? Ven, le dijo. ¿Qué le dijo? Ven. Dice el relato. Pedro escucha ese ven y dice que descendiendo de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Andar sobre las aguas, caminar sobre el mar y de paso sobre un mar agitado, con olas, con un fuerte viento. Caminar sobre el mar, el caminar sobre las aguas no es algo natural. ¿Ha intentado usted caminar sobre el mar? Si usted intenta caminar sobre las aguas, ¿qué va a pasar? Se va a hundir. Caminar sobre las aguas, como Pedro le decía al Señor: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Caminar sobre las aguas es algo sobrenatural. De manera natural, si tratamos de caminar sobre el mar, nos vamos a hundir. ¿Por qué Pedro lo pudo hacer? Porque dice que descendiendo de la barca, así dice el relato, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Por qué Pedro lo pudo hacer? Porque el Hijo de Dios se lo ordenó. Le dijo: ven. Y sobre la base de esa palabra, Pedro desciende de la barca y comienza a andar sobre el mar. Amados, hay muchas cosas en la vida que son como un mar agitado, con olas, con un fuerte viento, y que muchas veces amenazan hundirnos. Cosas en la vida, como un mar agitado,
con olas, con un viento fuerte, que muchas veces amenazan hundirnos. Y el punto en esta mañana, en relación con este tema, es cómo andar sobre lo que nos es adverso, cómo caminar sobre lo que nos es contrario sin hundirnos, cómo andar sobre las aguas. Lo podemos hacer viendo cómo lo hizo Pedro. ¿Cuál es el punto? Cómo andar por encima de la adversidad. Cómo andar sobre lo que nos es contrario, sin que nos hunda, como lo hizo Pedro. Pedro pudo andar sobre el mar agitado con olas, con un fuerte viento, partiendo de su fe en Jesús. Del que a su lado, en fe en Jesús. Pedro creía que Jesús podía mandar cosas naturales y sobrenaturales. ¿Cuánto lo creen? Amados, ¿cómo caminar hoy sobre lo adverso? Sobre cosas que amenazan hundirnos. Debemos tener fe en Jesús. Cristo, el Hijo de Dios, Él puede llevarnos sobre el problema. Cristo, el Hijo de Dios, puede llevarnos sobre la enfermedad, sobre las deudas. Jesús puede llevarnos sobre nuestras debilidades, sobre toda la circunstancia adversa, sin que ésta nos hunda. Él puede. Pero hay que partir de tener fe en Jesús. Cristo es el Salvador, Cristo es el Sanador, Cristo es Dios, lo sabe todo, lo puede todo y puede obrar sobre todo y llevarnos por encima sobre toda adversidad. Gloria a Dios. Hay que partir de tener fe en Jesús. Pedro pudo andar sobre el mar agitado con olas o un fuerte viento. Dice el relato, descendiendo de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, partiendo de su fe en el Señor. Pedro, en esa madrugada oscura, en medio del mar agitado, le decía: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Verso 29. En nuestras Biblias, en el pasaje que leímos de Mateo 14, el Señor le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Gloria a Dios. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Ven. Entonces Pedro desciende de la barca y empieza a andar sobre las aguas para ir a Jesús. En esa visión de Pedro, de descender y empezar a caminar sobre las aguas para ir a Jesús, ¿qué hay en esa acción de Pedro? Hay dos cosas. Primero, hay obediencia a un Señor que le está dando una palabra que Él mismo la pidió y le está diciendo: ven. Y cuando Pedro desciende de esa barca para andar sobre las aguas, está obedeciendo la palabra que le ha dicho Jesús: ven. No solamente que le está obedeciendo, está confiando en esa palabra. Porque si Pedro hubiera querido obedecer, pero a la vez tenía dudas, hubiera estado como que desierto y no desierto. Pero cuando Pedro desciende de esa barca para andar sobre las aguas, en esa acción estaba evidenciando obediencia y confianza en la palabra del Hijo de Dios, que le dijo: ven. Amados, hoy también es posible
posible caminar sobre lo adverso, sobre las dificultades, sobre los problemas. Es posible hablar por encima de toda adversidad, sobre todo lo que nos es contrario, si obedecemos y confiamos en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Hay que obedecer y confiar en la palabra de Dios, en sus promesas. Él ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. En medio de todo lo adverso, somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Caminan sobre las aguas los que obedecen y confían en la palabra de Dios. Por eso está escrito en este libro sagrado: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Gloria a Dios! Si obedecemos y confiamos en la palabra de Dios, si obedecemos y confiamos en la palabra de Dios, ninguna adversidad nos va a hundir, sino que caminaremos sobre ella. Nuestro camino será prosperado, todo saldrá bien. Para caminar sobre las aguas, sobre lo adverso, lo que nos es contrario, hay que obedecer y confiar en la palabra, en las promesas de Dios. Le dijo Jesús a Pedro: ven. Y entonces Pedro, en obediencia, en confianza, desciende de esa barca en medio de ese mar agitado y caminaba sobre las aguas para ir a Jesús. Muy bien. ¿Cómo caminar sobre las aguas por encima de las cosas que nos son contrarias? ¿Está conmigo? En obediencia y confianza. ¿Qué ha hecho Pedro? En obediencia y confianza, Pedro ha descendido de esa barca. No sé cómo los otros discípulos miraban a Pedro, porque ellos estaban allí en medio de ese mar, olas, fuerte viento, pero Pedro, en obediencia y confiando en la palabra de Jesús, que le ha dicho: ven, él desciende de la barca para ir a Jesús. ¿Me está siguiendo? Y hago una pregunta. Preguntémonos: cuando Pedro, que ha escuchado la palabra de Dios en ese mar, en esa madrugada, diciéndole: ven, cuando Pedro desciende de la barca y empieza a caminar sobre las aguas para ir a Jesús, le pregunto: ¿a dónde está la mirada de Pedro? Cuando desciende de la barca, empieza a andar sobre las aguas para ir a Jesús, ¿a dónde está la mirada de Pedro? Acertadamente usted lo ha dicho. Pedro desciende de esa barca, empieza a andar sobre las aguas, su mirada está en Cristo. Está viendo a Jesús, le ha dicho: ven. Mientras caminaba sobre las aguas, su mirada está en el Hijo de Dios. Amados, ¿cómo andar sobre las aguas? Sobre las cosas que se levantan en nuestras contras, sobre toda adversidad, debemos tener nuestra mirada en Jesús. Nuestro enfoque en Cristo, manteniendo nuestra comunión con Él en oración. La mirada debe estar en Cristo. Por eso dice la palabra de Dios: la vida cristiana es como una carrera. Y dice: corre con paciencia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Si vamos a caminar sobre toda adversidad, por encima de todo aquello que nos está haciendo contrario,
la mirada debe estar en Jesús. Versículo 30 de este pasaje. ¿Está siguiendo? ¿Trajo Biblia? Dice el versículo 30. Pero al ver qué? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Pedro descendió de la barca. El relato dice que empezó a andar sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Dónde está la mirada de Pedro? En Jesús. Y todo va bien. Todo va a ir bien. No importa la circunstancia, el problema, la enfermedad. Todo va a ir bien si usted se mantiene en obediencia, confiando en la palabra de Dios y mirando a Cristo, en comunión con Él. Y todo iba bien con Pedro, y ahí estaba caminando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero viene un pero. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el pero? Pero al ver el fuerte viento, ¿qué pasó? Tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, salva. En este punto de este verso 30, la mirada de Pedro ya no está en Jesús. ¿A dónde está la mirada de Pedro? Ya apartó la mirada de Cristo y entonces está mirando el viento fuera. Y sí que soplaba. Ya la mirada de Pedro no estaba en Jesús, no en el bien. Y dice que viendo el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Amados, el que tenga oídos para oír, caminar sobre la adversidad, andar por encima de lo que nos es contrario, requiere mantener, diga mantener, requiere mantener la mirada en Cristo, mantener la comunión con Él en oración, con su palabra. El creyente que se mantiene mirando a Cristo en medio de toda adversidad, el que se mantiene mirando a Jesús en comunión con Él, con Cristo no hay miedo, con Cristo no hay vacilación, mirando a Cristo siempre hay seguridad. Gloria a Dios. Manteniendo la mirada en Jesús, con Él andaremos sobre todo lo adverso. Pero si no nos mantenemos mirando al Salvador, sino que nos enfocamos lo grande del problema, lo negativo que estamos enfrentando, vendrán temores, vendrán dudas. La fe se afecta. El enfoque de la mirada debe ser Cristo y siempre estaremos sobre lo adverso. Gloria a Dios. Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dice el versículo 30, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Gloria a Dios. ¿Qué pasó? Verso 31. ¿Me está siguiendo? Al momento. Diga al momento. ¿Qué quiere decir al momento? ¿Ah? Es que tenía que ser así. Si ya Pedro se está moviendo. Señor, sálvame. Al momento. Diga al momento. Jesús, extendiendo la mano, asió de él
y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudó? ¿Por qué dudó? Quitó la mirada de Jesús y empezó a ver el bien fuera. Hay un canto de Arianos que dice: si quito la mirada del Señor Jesús, mi alma se atribula y no puedo ver la luz. Si quito la mirada del Señor Jesús, mi alma se atribula y no puedo ver la luz. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida eterna y en Él puedo confiar. ¡Gloria a Jesús! Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No sé si Pedro, a veces los pensamientos son muy rápidos. No sé, pero a ver el pensamiento de Pedro dice: casi estoy aquí. ¿Por qué tuve que quitar la mirada? ¿Por qué me puse a ver el fuerte viento? Este verso 31, al momento, Jesús extendiendo la mano hacia de él, le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudó? Usted ya sabe la respuesta. Verso 31. No hay que quitar la mirada de Jesús. Miren, hermanos, si en medio de todo nos mantenemos mirando a Cristo, no hay nada que nos va a mover. Ahora, si pasa como le pasó a Pedro, que en medio de esas aguas agitadas, las olas, el viento contrario, dudamos, comenzamos a unirnos, se puede clamar al Señor. Gloria a Dios. Dije, se puede clamar al Señor. No sé cómo ha venido esta mañana. No sé qué lo está hundiendo. Y la situación es desesperada. Se puede clamar al Señor. Y con prontitud, aleluya, al momento, Él extenderá su mano. Él no nos dejará hundirnos en medio de la adversidad. No hay como la diestra de Dios para salvarnos y darnos la victoria sobre todo lo que nos quiera hundir. Si lo cree, den ese aplauso más fuerte. Si en medio de las aguas comenzamos a unirnos, podemos clamar al Señor. Y al momento, Él extenderá su mano. Se acaba el relato. Verso 32, dice el evangelista Mateo: y cuando ellos subieron en la barca, ¿qué pasó? Se calmó el viento. Tremendo. Pedro con el Señor van a abordar otra vez la barca. Ambos están caminando sobre las aguas. Y cuando ellos subieron a la barca, dice que se calmó el viento. Miren, en este pasaje, usted no encuentra que dice que, como en otro, que el Señor reprendió el viento, que el Señor... Ese fue otro pasaje, ¿no? Cuando el Señor iba dormido en la barca. Aquí vino caminando sobre el mar. Y noten este versículo 31. Verso 32, cuando ellos subieron en la barca, ¿qué pasó? Se calmó el viento. Verso 32. Amados, ahora la barca ya no está
azotada por las olas, el viento se ha calmado. Diga, la barca está en paz. ¿Por qué? Porque ahora Cristo está en la barca. Ahora Cristo está en la barca. Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. ¿Sabe qué, amados? Donde no hay paz, donde hay turbación, hay que invitar la presencia de Cristo. Su presencia lo cambia todo, su presencia lo calma todo. La presencia de Cristo siempre trae paz. Gloria a Jesús. Donde no hay paz, donde hay turbación, hay que invitar la presencia de Jesús. Versículo 33, el último de este relato que consideramos, como dice, verso 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Experiencia. Un Cristo viniendo a ellos, andando sobre las aguas, en medio de una oscuridad, en un mar agitado, una barca azotada por olas. Fueron testigos en esa madrugada de un Pedro que empezó a andar sobre las aguas y luego que casi se hunde. Y Pedro clama y el Señor, que al momento extiende su mano. Y cuando ellos, el Señor y Pedro, suben a la barca, todo se calma. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Amados, el que tenga oídos para oír, cada experiencia con Cristo, debe llevarnos a ser mejores adoradores, reconociendo su grandeza al único que obra y hace maravillas. Gloria a Jesús. Cada experiencia con Jesús, cada obra de Dios en nuestra vida, todo lo que vemos de sus manifestaciones en diferentes circunstancias, debe llevarnos a ser mejores adoradores. Él es grande, omnipotente. No hay otro como Él para obrar grandes cosas, las maravillas de Dios. Póngase de pie, iglesia. ¿Cómo andar sobre la adversidad? Creyentes que jamás se hunden. Hay que partir de tener fe en Jesús. Gloria a Dios. Esta mañana, Señor, estamos delante de ti. Gracias por tu palabra. Hay cosas que solamente tú las puedes hacer posible, porque tú eres Dios. Y si creemos, si confiamos y obedecemos tu palabra, no vamos a ser defraudados jamás. La mirada en ti, Señor, mantenerla, no dará lugar jamás a las dudas. Tú eres maravilloso, tú eres Dios.
Tú eres todo suficiente. Gloria a Dios.